Buenos días a todos, mi nombre es Carla Pérez y soy una de las autoras de este trabajo junto con Luis Espinosa. Este trabajo originalmente está escrito en inglés, también por eso el abstract lo tenéis en inglés, pero después lo hemos cambiado a última hora porque hemos visto que la mayoría de la audiencia del congreso es hispanoparlante, entonces hemos cambiado a castellano. Podría haber sido en inglés también, pero bueno, claro, vamos a hacer un esfuerzo. Mejor. Bueno, el nombre del trabajo es A Corpus-Based Study of Lexical Choices and Gender Discrimination in Classic Children's Literature. Y lo que hemos hecho es precisamente eso. Hemos buscado la discriminación de género a través del lenguaje en la literatura infantil clásica. Lo hemos hecho porque sí que se sabe que existe una discriminación a la hora de escribir sobre todo los personajes femeninos. Todos tenemos en mente el típico personaje, el estereotípico personaje femenino de la princesa que está atrapada en la torre más alta del castillo, que está carente de libertad, por lo tanto, es débil, está necesitada y normalmente requiere de un personaje masculino que venga que la salve porque ella no es capaz de hacerlo por sí misma. Por lo tanto, ya vemos ahí una dirección en el uso del lenguaje en dirección al género. Han sido muchos los investigadores que han tratado este tema, que han expresado su preocupación, pero ninguno de ellos, hasta lo que nosotros sabemos, lo ha hecho desde un punto de vista cuantitativo, que es lo que nosotros presentamos aquí. Nuestro trabajo se basa en una aproximación de corpus, enfocada a encontrar en ese corpus lecciones lingüísticas, sobre todo colocaciones, que de alguna manera nos digan, nos muestren una diferenciación de género. El corpus que estamos utilizando viene del proyecto Gutenberg, está online y se trata de 183 libros de literatura infantil clásica. Los títulos, pues los que todos conocemos, por ejemplo, El Mago de Oz, Alicia de las Maravillas, La Compañía del Piotón, clásicos. Los resultados que sacamos sí que nos han mostrado que hay una descripción clara del personaje femenino como débil, carente de libertad y normalmente pasivo, mientras que la descripción del personaje masculino es bastante diferente. Estos resultados después los hemos contextualizado con la teoría de Lacan de la mirada, que vamos a ver brevemente más adelante. El método que seguimos lo basamos en esta afirmación de Firth, que es You shall know a word by the company it keeps. Es algo así como, dime con quién andas y te diré quién eres, pero aplicado a las palabras. Entonces lo que hacemos es utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural a un corpus, al corpus previamente mencionado, para encontrar, se ha creado, se desarrolla un programa desde esta investigación para extraer automáticamente colocaciones con unos nodos que ahora veremos, para ver si realmente hay una discriminación de género a través del lenguaje. Las colocaciones aquí las entendemos en el sentido de la lingüística de corpus, es decir, son palabras que tienen una posibilidad mayor de aparecer juntas con un sentido determinado que aparezcan juntas con un sentido diferente simplemente por casualidad. Las colocaciones que hemos buscado han sido aquellas que colocaban con ciertos nodos, dos para personajes masculinos, male y he, y dos para personajes femeninos, she y female. Hemos visto qué palabras colocaban con estos nodos y después hemos hecho un análisis cualitativo para ver si realmente existía esta discriminación de género. También ahora en la próxima diapositiva vais a ver unas tablas que recogen un resumen de los resultados y tienen una puntuación. Esa puntuación no es frecuencia, esa puntuación está sacada de esta fórmula del log likelihood ratio que da una puntuación estadística a las colocaciones teniendo en cuenta el tamaño del corpus. Este es el resumen de los resultados y podemos ver cosas muy interesantes. Vamos a empezar por la primera tabla y aquí vemos verbos que tienen una representación estadística bastante elevada en el nodo she, es decir, para personajes femeninos, pero bastante más baja para el nodo he, para personajes masculinos. Si nos fijamos en los verbos, bastante significativos, verbos como wash, sew or knit, que son verbos muy relacionados con las tareas del hogar, por lo tanto ya estamos aquí asignando unos roles determinados a un género determinado, o otros verbos como sew, shudder, implore or knit, que son verbos que denotan la debilidad del personaje. Y una vez más, tienen una alta representación de personajes femeninos, por lo tanto, de nuevo una discriminación a través del lenguaje. La segunda tabla
nos muestra los resultados desde el otro punto de vista. Estos son verbos que tienen una alta representación estadística para el nodo he y baja para el nodo she. Los verbos fight, travel, work, write, stand son verbos que denotan una actividad, una valentía, un hacer las cosas con un fin. Y una representación para personajes masculinos y muy baja para femeninos. Podemos ver la comparación, es muy significativa. Esta tabla la hemos incluido, aunque es muy cortita, porque pensamos que lo dice casi todo. Con unwittingly y wittingly, que son adverbios, y podríamos traducirlos algo así como hacer las cosas de manera inconsciente, porque salen, porque casi por inercia, o hacer las cosas a sabiendas, con una finalidad, hacerlas a posta. Vemos que inconscientemente no tiene ninguna representación para personajes masculinos, pero sí la tiene para femeninos. Y al revés, hacer una cosa a sabiendas, con un fin, tiene para masculinos, pero no para femeninos. Es decir, que al final lo que nos están diciendo en la literatura clásica infantil es que los personajes masculinos hacen las cosas porque quieren hacerlas con una finalidad, los personajes femeninos lo hacen casi porque toca, por casualidad. Y esta última tabla también resume las colocaciones que hemos encontrado con el nodo female, y podemos encontrar, por ejemplo, nombres sustantivos como slave, hero, ministers, heirs, que son muchas veces profesiones, muchas veces una manera de ser, y lo vemos muy curioso porque encontramos que se necesita poner el female. Estas colocaciones no tienen una representación estadística con el nodo male, no existe esa representación. Habrá seguramente algunas ocurrencias, pero no hay una representación estadística, no es tan significante. Sin embargo, sí que lo es para mujeres. ¿Por qué? Lo que nosotros pensamos es que, como estos sustantivos se suelen utilizar con personajes masculinos, cuando estos nombres se representan por personajes femeninos, parece ser que existe la necesidad de especificarlo, para que el lector entienda que en este caso el héroe es una mujer, porque no es lo normal. Luego también tenemos colocaciones muy curiosas, como female gossips, cotilleos femeninos, female absurdities, absurdeces femeninas, o female tongue, lengua femenina. La lengua no entendemos que no se refiere al órgano de la lengua, sino a un determinado tipo de habla. Y de nuevo son colocaciones que no tienen una representación significativa para personajes masculinos, pero sí lo tienen para femeninos. Estamos viendo en todos los casos, en todos los ejemplos, una dirección clara a la hora de dar roles a un género o a otro, y de dar un tratamiento a un género o a otro a través del lenguaje. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Bueno, pues podemos afirmar que la literatura infantil clásica usa un lenguaje altamente discriminatorio a la hora de describir a personajes femeninos como débiles, como pasivos, como carentes de libertad, y a personajes masculinos como fuertes, como activos, y lo que está haciendo en realidad es dar poder a los personajes masculinos y debilitar a los personajes femeninos. Lo que decíamos antes que íbamos a relacionar estos resultados con la teoría de Lacan. La teoría de Lacan de la mirada es bastante amplia, la resumimos aquí en esta presentación con la afirmación de woman is a symptom of man, es decir, la mujer es un síntoma del hombre. Y pensamos que se ve reflejada en la literatura infantil clásica porque el personaje masculino parece necesitar una contraparte femenina, y parece que esa contraparte femenina necesita ser más débil que él, más necesitada, para que él pueda desarrollar su masculinidad, para que se pueda convertir en el héroe. Proponemos también líneas de trabajo futuro, porque sí que es verdad que, bueno, estos son los resultados que hemos sacado nosotros, pero nos gustaría incorporar una aproximación diacrónica y multidisciplinar para ver si realmente el lenguaje utilizado en la literatura infantil clásica, esta discriminación en el lenguaje, después influye en la educación de los más jóvenes y de los primeros lectores. Las diferencias de género que existen es una macronoción,
el texto de la literatura infantil es una micronoción, entonces pensamos que no toda la diferencia de género se va a reflejar en esa micronoción del texto, los textos infantiles. Entonces, habría que analizar algo más amplio para ver si luego realmente influye. Sin embargo, nuestra posición, y para concluir, es que sí que juega un papel importante la literatura infantil en el desarrollo de los valores que después se transmiten a los más pequeños. Entonces, pensamos que asegurándonos de que hay una descripción justa de los personajes femeninos de la literatura infantil, estaremos ayudando a crear también una sociedad más justa y más igualitaria. Estas son las referencias que hemos utilizado para la presentación y nada, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Insisto, tenemos cosas en la cabeza para ver si lo